Bueno, ya, vamos a comenzar. Voy a compartirles una diapositiva que acabo de realizar hace un momento. Pues la verdad que estuve full y no me dio tiempo para hacerla un poco mejor. Me disculparán, pero creo que se entenderá un poco. Confirmen si la pueden apreciar bien. Bueno, comencemos. Decidí titular esta una disertación sobre el Halloween, porque la verdad que, repito, hay muchas dudas referente al tema. Muchas personas hablan del Halloween y todos piensan que hablan desde el mismo punto de vista y en realidad no. Existen diferentes perspectivas de lo que es el Halloween. Está el sentido o la perspectiva religiosa, ¿verdad? Que sería el origen católico, aunque a muchos les sorprenda. Está también la perspectiva cultural, que sería más que todo la parte folclórica, histórica, de donde viene lo que encontramos en la cultura, es decir, cómo lo celebra la cultura. Y esto más que todo viene de un origen francés e inglés. Y está la otra perspectiva, que es la perspectiva pagana, es decir, que la asocian con el paganismo. Entonces, cuando una persona hable del Halloween, hay que preguntarle, ¿desde qué perspectiva estás hablando? Desde la perspectiva religiosa, ahí tendría que aclarar que su origen es católico. O desde la perspectiva cultural, que ya sería hablar sobre los disfraces, el truco o trato que se realiza cuando se va a pedir dulces en Estados Unidos. O la perspectiva pagana, que esta mayormente proviene del protestantismo, de Hollywood y la secta satánica. Entonces, recapitulando, al hablar del Halloween, aclaremos desde qué perspectiva vamos a hablar. Si es de la perspectiva religiosa, la perspectiva cultural o la perspectiva pagana, y asociarla con el paganismo. Vamos a hablar un poco de la perspectiva religiosa. Desde la perspectiva religiosa, aquí tendríamos que empezar de lo que es el origen del nombre, ¿verdad? Y es bueno que se comience a aclarar el origen de este. Como por ejemplo, explicar que la palabra Halloween es una abreviatura escocesa de la frase All Hallows Eve, que literalmente significa toda la noche santa, y data del siglo XVIII. Es decir, la primera referencia a esta expresión en escocés, All Hallows Eve, data del siglo XVIII. Es decir, un poco posterior a lo que fue el protestantismo, ¿no? Los ingleses tienen una frase similar, All Hallows Eve, con el mismo significado. Halloween o Halloween significa víspera de todos los santos. Es decir, el 1 de noviembre, día de todos los santos, se llamaba All Hallows Day. Hallow en inglés antiguo viene a ser como que es venerado o santificado. En la actualidad se le llama All Saints Day, o sea, en el inglés que ha desarrollado. La partícula A es una abreviatura de evening, que significa víspera. Así que la víspera de todos los santos es All Hallows Eve, que en inglés antiguo se contrae en Halloween. Y de hecho, como pueden ver en la diapositiva, ahí estoy citando lo que es un breviario, ¿verdad? Un breviario inglés, romano, británico en inglés, para los fieles de 1908. Noten el nombre de la celebración del 31 de octubre. Al ser un breviario en inglés y para fieles,
era apropiado que tuviera los nombres con los que la gente coloquialmente se refiere a las celebraciones. Y como ven, dice Halloween, ¿verdad? En su original inglés. Entonces, ya hay que ir aclarando que su origen religioso es netamente católico. Forma parte también de lo que serían las fiestas litúrgicas. Y más que todo sería lo que es la víspera de Todos los Santos. Y aquí está una prueba clara, o sea, un breviario romano del año 1908. Y en el mismo se aprecia la palabra Halloween. Entonces, este sería la perspectiva religiosa, su origen católico. Ahora vamos con el origen histórico, ¿verdad? ¿Cuál sería su origen histórico? Bueno, la fiesta de Halloween cae en el último día de octubre porque es la víspera de la festividad católica de Todos los Santos. Esta fiesta, en honor de Todos los Santos, se solía celebrar el 13 de mayo desde el siglo IV. Pero el Papa Gregorio III, en el año 741, la cambió al 1 de noviembre, día en que se dedicó la capilla de Todos los Santos en San Pedro, en Roma. El siguiente siglo, el Papa Gregorio IV mandó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara en todo el mundo cristiano. La noche anterior a la fiesta de Todos los Santos se celebraba una vigilia, llamada en inglés All Hallows Eve, o como lo conocemos ahora, Halloween. En esos días, Halloween no tenía un significado especial ni para los cristianos, ni mucho menos para los desaparecidos paganos celtas. Aquí ya se va corrigiendo ese mito de que es una fiesta pagana que viene de los celtas. No, para nada. Recordemos que algunas festividades litúrgicas son precedidas por vigilias, entre las que destacan la vigilia de Navidad, que es la Nochebuena, que sería el 24 de diciembre, o la de Año Nuevo, que sería el 31 de diciembre, la vigilia pascual y la vigilia de Pentecostés. O sea, es normal que la iglesia haga esto. Entonces, por eso el Halloween se conmemora o se celebra el 31 de octubre, porque es un día anterior a la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre. De hecho, tenemos un testimonio que demuestra esto, que el Día de Todos los Santos se celebraba el 1 de noviembre, ya por ahí en el año 800 después de Cristo. Y este es un testimonio de Alcuino de York. En su carta 193, él dice: en las calendas de noviembre es la solemnidad de Todos los Santos. Mira, venerable Padre Arno, has marcado la solemnidad de Todos los Santos, tal como dijimos. Tenlo siempre en cuenta y nunca deje de celebrarlo en esa fecha anual. O sea, aquí ya vemos una recomendación de recordar esta víspera o esta fiesta de Todos los Santos y la víspera de Todos los Santos. Entonces, para los cristianos, el Halloween o 31 de octubre debe de ser una noche santa. Ya, vamos a la otra perspectiva, que sería la perspectiva cultural del Halloween, ¿verdad? Ya explicamos lo que sería la perspectiva religiosa, que sería su origen católico, pero ahora vamos a explicar la perspectiva cultural. Y esta se podría tratar de la siguiente manera. Muchas veces el Halloween se relaciona solamente con los disfraces, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte cultural, o sea, dejando a un lado la parte religiosa, se olvida que es la víspera de Todos los Santos, pero partiendo de la parte cultural, se habla de los disfraces. Pero ¿cuál es el origen de los disfraces? Bueno, las tradiciones para esta festividad se centran en vestirse con disfraces rebuscados. La costumbre de disfrazarse nació en Francia durante los siglos XIV y XV. El medioevo tardío sufrió ataques repetidos de la peste bubónica o peste negra, llamada la muerte negra, y con ella perdió la mitad de su población. No es de sorprender que los católicos de este periodo tuvieran más interés en la otra vida. Se decían más misas en el día de Todos los Santos y de los fieles difuntos,
y se diseñaron representaciones artísticas para recordar a todos de su mortalidad. A estas representaciones las conocemos como la danza de la muerte o danza macabra, la cual era comúnmente pintada en las paredes de los cementerios y mostraban a la muerte conduciendo una cadena de gentes, papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, entre otros, a su tumba. A veces esta danza se presentaba el propio día de los fieles difuntos, como un retablo viviente con personas vestidas con las ropas de los diferentes estados de la vida. Pero los franceses se disfrazaban el día de los fieles difuntos, no en Halloween. Y los irlandeses que tenían Halloween no se disfrazaban. El cómo es que ambas celebraciones se mezclaron probablemente ocurrió en las colonias británicas de Norteamérica durante el siglo XVIII, cuando los irlandeses y los franceses se comenzaron a casar entre sí y se popularizó más a partir de 1845. Cuando inició la inmigración más amplia de irlandeses a los Estados Unidos. La otra parte que vemos en la perspectiva cultural del Halloween sería la tradición del dulce o truco, el cual se remonta a la Europa, más que todo a Inglaterra, o gran parte de la parte de Europa, que dice, en varias culturas de Europa se desarrolló una tradición de elaborar dulces en honor de los fieles difuntos. Soul cake o dulce del alma, como se dice en España. Por ejemplo, en España hay tortas del alma, huesos de santo, entre otros. Estos dulces se preparaban la víspera de Todos los Santos, en All Hallows Eve, es decir, el 31 de octubre, y los niños salían el día de Todos los Santos y el día de los difuntos llamando puerta por puerta, pidiendo estos pasteles a cambio de oraciones por familiares y amigos difuntos. Aunque tiene una perspectiva cultural, también se relaciona con la perspectiva religiosa. ¿Por qué? Porque los niños salían era el día de Todos los Santos y el día de los difuntos, llamando puerta por puerta, pidiendo estos pasteles a cambio de oraciones por familiares y amigos difuntos. Con el tiempo, esta tradición se transformó en Estados Unidos, añadiendo otras costumbres. Y una vez los fabricantes de dulces se percataron de la oportunidad, monetizaron la festividad y se desarrolló hasta lo que es hoy. Como en tantos otros casos, los orígenes religiosos se han transformado en algo bastante diferente y ahora el truco o trato carece totalmente del aspecto de oración por los difuntos. Por eso se ha creado más como esa parte cultural o folclórica, ¿verdad? Pasemos ahora a la perspectiva pagana, ¿verdad? Que es la que mayormente escuchamos, aún por sacerdotes, o sea, que olvidan esa parte católica y la parte cultural y solamente se basan en la parte pagana, y sobre todo los católicos anti-Halloween se van mucho a lo que es esta perspectiva, la cual se puede dividir en tres partes, es decir, quienes la asociación del Halloween con el paganismo, la hace tanto el protestantismo, tanto Hollywood y la secta satánica. O sea, ellos son los que mayormente han creado esa asociación del Halloween con el paganismo. La asociación del Halloween con el paganismo tiene mucho más que ver con la reforma protestante que con cualquier otra cosa. Los reformadores protestantes estaban preocupados por las prácticas del cristianismo medieval que les parecían contrarias a lo que creían que debía ser la iglesia. Sabían que estas prácticas tenían claros precedentes en la historia de la iglesia, pero insistieron en que presentaban una corrupción de la forma original de cristianismo que se había degradado con el tiempo. La degradación se explicó como una regresión a formas culturales que los protestantes describieron como paganas. La llegada de inmigrantes católicos a las costas de la América protestante fue una fuente de gran consternación cultural. Las fiestas públicas de la fe católica se caracterizaron como una forma corrupta y peligrosa de paganismo. Halloween, con todas sus juergas y travesuras, fue especialmente problemático, ya que representó la incursión de una forma cultural específicamente católica en una vida pública que se suponía que era protestante. Todo lo asociado con estas festividades católicas fue caricaturizado como pagano,
Y la asociación se mantuvo incluso con los católicos interiorizando la crítica y creyendo que sus propias costumbres eran vestigios del paganismo. Esto es lo que podemos ver mayormente con los católicos anti-Halloween, ¿verdad? Que se basan solamente en esa asociación del Halloween con el paganismo y no saben que esto es una idea que promovió el protestantismo. O sea, es una acusación al catolicismo. Entonces, deberían darse cuenta de esto muchos católicos, no dejarse influenciar por estas acusaciones protestantes, ¿verdad? Es lo más correcto. Como resultado, la naturaleza claramente católica de Halloween se volvió cada vez más silenciosa y fueron los católicos que se retiraron de su propio festival, lo que dio lugar a la versión contemporánea de Halloween. Es decir, porque muchos católicos empezaron a creerse todas estas acusaciones, fue que dejaron de celebrar el Halloween como la víspera de Todos los Santos. Y eso es algo que hay que rescatar. La versión macabra del festival que tenemos hoy es en muchos aspectos el resultado de la adaptación católica a una cultura protestante. Y en otro giro extraño en la historia de Halloween, casi todo lo que los devotos protestantes detestan sobre Halloween se ha vuelto aún más pronunciado como resultado de sus protestas. Entonces, aquellos católicos anti-Halloween, que también rechazan muchas cosas del protestantismo o critican mucho a los protestantes, no se dan cuenta que están cayendo en las acusaciones que ellos mismos nos hacen. O sea, han caído en el juego de los protestantes, lamentablemente. Ahora bien, ¿quién más ha creado esa asociación del Halloween con el paganismo? Pues la cultura de Hollywood. Sí, lo que más ha contribuido a la difusión de Halloween es el enfoque comercial que se le ha dado a esta celebración. En efecto, aunque inició con muchas de las características que conocemos en la segunda mitad del siglo XIX, la fiesta de Halloween comenzó a celebrarse masivamente en los Estados Unidos hasta 1921, es decir, en ese aspecto cultural, ¿verdad? Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La proyección internacional de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión. Vampiros, hombres lobos y otros monstruos. Estos disfraces se han añadido en el siglo XX por obra y gracia del cine de Hollywood, que ha convertido la fiesta de Halloween en una noche de terror. O sea, ¿a quién le debemos ese aspecto terrorífico del Halloween o ese aspecto de la noche de brujas? Se lo debemos simplemente a Hollywood, quien ha influido tanto en las personas, y sobre todo en católicos, que han creado esa mentalidad y han olvidado las raíces católicas del Halloween. Esto lo hizo Hollywood con obras literarias como Drácula de Bram Stoker o Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, entre otros clásicos del género, y las leyendas de Europa Central sobre vampiros y hombres lobos. Es decir, mezclaron varias cosas para crear ese ambiente terrorífico de lo que ahora se conoce por muchos como Halloween. También ha influido el énfasis en la mercantilización de la celebración de Halloween, que lleva a adornar los espacios con toda clase de motivos tenebrosos y a disfrazarse de manera tétrica, ¿verdad? Entonces, cuando un católico habla del Halloween, no habla en este sentido, no habla tanto en el sentido cultural que ha creado Hollywood o en el sentido pagano que han creado los protestantes, ¿no? Un católico debe hablar en el sentido católico, en el sentido de la víspera de Todos los Santos, pero que se puede también basar en el sentido cultural, sí, porque como hemos visto, la tradición del truco o trato viene también de la parte católica, de los países católicos, de la Europa católica, que se ha tergiversado a través de los años, sí, pero lo mismo ha pasado con la Navidad y no por eso vamos a dejar de celebrar la Navidad como deberíamos, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad? Quien asocia el Halloween con el paganismo serían las sectas satánicas, ¿verdad? Las sectas satánicas, y más que todo influenciados por el invento de Anton LaVey, el creador de la Biblia satánica o quien inventó la iglesia de Satán. Él fue el que inventó esa idea de que el 31 de octubre es la fecha del nacimiento del diablo, como hemos escuchado a muchos sacerdotes repetir y repetir y repetir. Pero la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Por qué?
Más recientemente se alude a Halloween como una festividad satánica y llega a hablarse de numerosos sacrificios humanos, especialmente de bebés y niños, y se insiste en que se multiplica en esa fecha la celebración de misas negras. Ojo, aquí hay que aclarar, sí, ciertamente, en las vísperas de octubre, o sí, en el mes de octubre, se ve mucho esto, ¿verdad? Que hay satanistas que van y roban hostias consagradas, ciertamente, pero no solamente se da en octubre, también se da cuando hay fiestas importantes en la iglesia, ¿verdad? Que hay tantas personas y bueno, entre esas se mezclan los satanistas, los satánicos, van y roban hostias consagradas para hacer sus blasfemias, ¿verdad? Entonces, no solamente en octubre, no solamente se asocia con el Halloween, ¿verdad? Este es el error en el que caen muchos, por lo cual crean esa campaña anti-Halloween, ¿verdad? La referencia a Halloween como una fiesta eminentemente satánica se encuentra en la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey, quien inició la Iglesia de Satanás el 30 de abril de 1966, ideando múltiples ritos oscuros y escogiendo la fecha de sus principales fiestas satánicas. Entonces, para aquellos que andan difundiendo que el 31 de octubre es la fecha de que nació Satanás, que nació el demonio, que por eso no hay que celebrar, no, se equivoca. El 31 de octubre eso fue un invento que creó Anton LaVey y fue en el año 1966. ¿Entiendan? No es algo que sea de antiguo, que venga de los celtas, para nada. Continúo, ¿verdad? Dice, sí, Anton LaVey, quien inició la Iglesia de Satanás el 30 de abril de 1966, ideando múltiples ritos oscuros y escogiendo la fecha de sus principales fiestas satánicas. La fecha del propio cumpleaños de cada satanista, la noche de los Walpurgis, entre el 30 de abril y el 1 de mayo de cada año, y el Halloween entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de cada año. Esto se encuentra en la Biblia satánica escrita por Anton LaVey. Evidentemente, LaVey incurre en su libro en los mismos errores de los que atribuyen a Halloween un origen celta y druida. Aunque llega a señalar los motivos por los cuales los satanistas celebran estas fiestas, en el caso de celebrar como principal fiesta satánica el propio cumpleaños, el motivo es el siguiente. Cada hombre es un dios si opta por reconocerse a sí mismo como un dios. Por lo tanto, el satanista celebra su propio cumpleaños como la fiesta más importante del año. Ni siquiera es el 31 de octubre, para ellos lo más importante. Es la fiesta de cada satanista. Con relación a las otras dos fiestas, LaVey las seleccionó porque, según opinión corriente, son fechas de festivales paganos con motivos agrícolas, lo que no implica que sean de origen satánico. Las otras fiestas giran en torno a los solsticios y equinoccios, que marcan el primer día de las estaciones. Según los datos recabados, considero que hay que distinguir entre la fiesta de Halloween, que tiene orígenes folclóricos muy interesantes, como lo hemos visto, y los rituales satánicos que celebran las sectas satánicas en esta y otras fechas. No están necesariamente relacionados. Eso es algo que hay que quedar claro. O sea, no empiecen a difundir esa mentira tantas veces repetida, ¿no? Hay que ir aclarando, o sea, hay que ir madurando, conociendo mejor de estos temas, ¿verdad? Ahora bien, mitos sobre el Halloween, o sea, mitos que se repiten con frecuencia, y es querer relacionar el Halloween con las festividades paganas, druidas, celtas, ejemplo, con el Samhain. Entre las mentiras o medias verdades sobre Halloween podemos decir lo siguiente. Se habla frecuentemente de la fiesta de Halloween como una fiesta en honor de una divinidad denominada Samhain, relacionada con la muerte. Pues bien, no existía en la mitología celta una divinidad con este nombre. La etimología de esta palabra es gaélica y significa fin del verano. Samhain era una festividad que se celebraba buscando la luna llena, que sigue al día que media entre el equinoccio de otoño entre el 22 y el 23 de septiembre de cada año y el solsticio de invierno entre el 21 y el 22 de diciembre de cada año, por lo que no se celebraba necesariamente en una fecha fija el 31 de octubre, sino que la celebración podía realizarse en ese arco de tiempo descrito anteriormente. Como ejemplo, podemos mencionar que en el 2012 la fiesta de Samhain debió celebrarse el 28 de noviembre, en 2013 debió celebrarse el 17 de noviembre y en 2014 debe celebrarse se celebró el 6 de noviembre. Entonces, nada que ver Samhain
con el paganismo, con el Halloween. No. O sea, esos son mitos que han creado protestantes, ateos, personas ajenas al cristianismo, personas que solamente buscan llamar la atención, pero no tienen nada realmente que les sustente, ¿verdad? Y lamentablemente hay católicos, sacerdotes, personas que han caído presa de estos mitos y bueno, lo que hacen es difundirlos, algunas veces por ignorancia, y bueno, hay que ir corrigiendo, que eso es lo importante. Del mismo modo está el origen druida o celta, que es el que más se menciona también por allí. De hecho, hace un rato, hace unas horas, vi un video de un hermano católico que estaba hablando de Halloween y cayó en este mismo error. Es decir, empezó a hablar de que su origen es druida o celta y no, para nada. Con relación a los druidas, de acuerdo con el historiador Ronald Hutton, podemos saber virtualmente nada con certeza acerca de los antiguos druidas, así que, aunque sin duda existieron, fungen más o menos como figuras legendarias. Esto lo dice Ronald Hutton en su libro Los druidas, una historia. Así es que es difícil describir a los druidas con fundamento histórico, yendo por los pueblos y por el campo en la víspera del 31 de octubre, recogiendo ofrendas para Satanás, llevando disfraces y máscaras puestas, además de faroles, bolsas para la ofrenda y bastones de punta afilada, como afirman algunos en su agresiva propaganda anti-Halloween. Entonces, aquí ya están conociendo cuáles son esos mitos y que de verdad no tienen ningún sustento y que muchos repiten, como dije, por ignorancia. Conclusión sobre el Halloween. Para esta conclusión, bueno, de acuerdo a todo lo que vimos, quisiera terminar con estas palabras del padre Agustín Thompson, quien las dice en su artículo Halloween, cristianos medievales o druidas paganos. Él dice lo siguiente: la próxima vez que alguien diga que Halloween es un truco cruel para atraer a sus hijos a la adoración del diablo, les sugiero que les cuente el verdadero origen del All Hallow. Incluso los invito a descubrir su significado cristiano, junto con las dos festividades católicas más importantes que le siguen. Esto lo dice el padre Agustín Thompson, quien es profesor de Historia de la Iglesia en la Escuela Dominicana de Filosofía y Teología en Berkeley, California, y quien tiene un interés especial en las costumbres y prácticas religiosas de los laicos en la Europa medieval, y es miembro de muchas sociedades científicas como la American Catholic Historical Society y la American Historical Association y la American Society of Church History. O sea, es alguien que de verdad estudió el tema, conoce sobre el tema y por eso ha escrito sobre el tema. Y ha sido una de mis fuentes en esta disertación. Bueno, creo que he terminado. Si tienen algunas preguntas, podríamos tratarlo. Disculpe que no haya leído los comentarios, pero quería terminar de leer o exponer este tema. Saludos, hermano Marco. Saludos, hermano José Enrique, quien dice: entonces lo único pagano y diabólico del Halloween es la celebración de la Reforma Protestante. Bueno, yo no caigo tampoco en ese error de asociar Halloween con los protestantes, porque realmente no. De hecho, hace unos años hice un artículo y hay santos que se celebran el 31 de octubre y no por eso vamos a asociarlos con el Halloween, porque no, Halloween es víspera de todos los santos. Para el católico debe quedar claro que es víspera de todos los santos. Hermano Marco dice: ¿qué fuentes estás usando? Bueno, estoy usando un artículo del padre Jorge Luis Sarasua, estoy usando el artículo del padre Agustín Thompson, estoy usando varios artículos de diversos eruditos o expertos en el tema, que la verdad me ha gustado mucho cómo han expuesto las fuentes que han colocado y que aclara mucho mejor este tema. El hermano Antonio dice: hay varios autores que dicen diferentes opiniones. Otros hablan del Pum o de la fiesta de la Pomona, que tampoco era un dios. No sé a qué te refieres. El hermano Marco, sí, exactamente, la información es del padre Jorge Luis Sarasua. Bueno, de ahí tomé parte, no toda. Gran parte sí, pero
hay otros que tomé de un escritor ateo, también de el sacerdote Agustín Thompson, entre otros expertos en el tema. Saludos, hermana Connie. Bueno, estamos para servir. Espero que les haya gustado la explicación, la aclaración y bueno, puedan compartirla y aclararla, ¿verdad? Como dice el padre Agustín Thompson, o sea, aclarar cuál es el verdadero sentido del Halloween, no dejar que nos quiten eso, no caer en esos errores de asociarlo con el paganismo, como lo hacen los protestantes, que son acusaciones protestantes, como ya les pude demostrar, y tampoco influir mucho de que porque los satánicos hacen cosas ese día, bueno, por eso no hay que hacer nada el 31 de octubre, no, para nada. Pero como les digo, si tienen preguntas también puntuales sobre el tema, podemos tratarlas, podemos aclararlas. Hermano José, para repasar su exposición, qué bueno, hermano, estamos para servir, qué bueno que te agradó. La verdad, bueno, disculparán la diapositiva, las hice creo que sí, 1 hora, 1 hora y media, mientras estaba tratando de sacar los apuntes, y por eso son tan sencillas. Más adelante espero hacerlas un poco más interactivas, con videos, con referencias, para que ustedes puedan verificar y puedan indagar más allá. Porque no solamente es que ustedes vayan a creer esto porque yo lo dije, no, tienen que ustedes verificarlo por su cuenta. Yo siempre he dicho eso, no solamente porque lo diga alguien hay que creerlo, no, hay que verificarlo, hay que investigar. Bueno, como les dije, si tienen preguntas, porque la verdad que es un tema controversial, algunos parten de lo que han dicho exorcistas, muchos han limitado el Halloween solamente a las opiniones que han dicho exorcistas de que es la fiesta de Satanás, entre otras. Y bueno, o sea, un exorcista no es magisterio, el magisterio no se ha definido al respecto, es decir, no tiene por qué tampoco, porque tampoco es algo medular, ¿verdad?, para la fe, sino que es algo más que un católico debería conocer, más que todo por la parte religiosa y la parte cultural. El hermano José nos dice, ¿hasta qué punto es una falacia de autoridad apelar a los exorcistas? Bueno, es el punto cuando comienzas a decir que tiene la razón porque lo dijo él, ya es una falacia de autoridad. Sí, si un exorcista dice que celebrar Halloween es un contacto directo con el demonio, pues no, porque, como te digo, está asociando nada más el Halloween a la parte de la perspectiva satánica, ¿no? La perspectiva pagana, que fue la que expuse a lo último, dejando a un lado la parte religiosa, la parte cultural, que no necesariamente en sí es pecado, o sea, disfrazarse no es pecado. Que hay muchos que no, por disfrazarse ya le estás dando culto al demonio, para nada, o sea, eso es caer en un fanatismo. Y es olvidar, nuevamente repito, el verdadero sentido del Halloween. Entonces, que un ex satanista pueda dar su testimonio, porque he visto también, ¿no?, que muchos parten de usar testimonios de ex satanistas, conversas del cristianismo, que hablan del Halloween. Bueno, ¿desde qué perspectiva está hablando ese satanista o ese ex satanista? Desde la perspectiva pagana satánica, pero no conoce la perspectiva católica o la perspectiva religiosa ni la perspectiva cultural. Saludos, hermano Claudio. Bueno, sí, hermano José, yo también a veces he compartido cosas que, bueno, por ejemplo, eso de que dijo el padre Gabriel Amor, de que Halloween es un hosana al diablo, un hosana a Satanás, yo lo compartí cuando él lo dijo, pero obviamente uno va madurando, uno va profundizando y uno va comprendiendo mejor este tema. Pero repito, la clave es siempre aclarar desde qué perspectiva estamos tratando el tema. Yo lo dividí en 3 partes: la perspectiva religiosa,
la perspectiva cultural o la perspectiva pagana. Y como ven, la perspectiva religiosa, su origen es netamente católico. La perspectiva cultural, la cuestión de los disfraces, el dulce o truco, viene gran parte de Europa y también viene por parte de los católicos. Y la perspectiva pagana, bueno, son las acusaciones que han creado el protestantismo, Hollywood y la secta satánica, que en realidad son más recientes, es decir, del siglo XIX, o mejor dicho, del siglo XX. Pero como les he dicho, es bueno que compartan, por favor, para que más personas puedan conocer esto. Solo espero que, bueno, no se tergiverse, porque normalmente cuando uno expone estos temas hay personas que lo tergiversan y empiezan a acusar, a hacer juicios falsos respecto a lo que uno dice. Y bueno, ahí ya están pecando, ¿verdad? No pecan por celebrar Halloween, pero pecan por hablar mal del hermano. Bueno, y aquí no quiero tampoco desvalorizar, ¿no?, el trabajo que hacen sacerdotes, ¿verdad?, cuando están hablando de este tema, porque ellos lo hacen, yo sé que de su buena voluntad, pero como les digo, parten muchas veces de esa ignorancia que